Bueno, buenos días a todos. El día de hoy va a presentarnos Robertson un artículo. Espero que pueda ser de ayuda e interés de todos. Gracias, Robertson. Puedes empezar. Gracias, Caroline. Buenos días a todos. Mil disculpas por la tardanza. Eh, bueno, ah, el día de hoy voy a presentar este artículo titulado Un barco de molecular para informar el origen geográfico y la dinámica de transmisión de Plasmodium vivax. Este es un artículo que se publicó el año 2020 por Benavente, ¿sí? A manera de introducción, Eh, como, como nosotros sabemos, la malaria es un problema de salud pública a nivel mundial, sobre todo en los países tropicales y subtropicales, ¿no? Del mundo. En la figura 1, lo que podemos ver es un cuadro o aquellos continentes donde hay una alta incidencia clínica de infecciones causada básicamente por Plasmodium vivax. Como podemos ver, la incidencia es mucho más alta en los países de Asia, continuado con el continente asiático, continuado con los países de Sudamérica y parte de África. Según el reporte mundial de la OMS del 2020, se han publicado se han detectado 241 millones de casos causados por el Plasmodium vivax. En el Perú, hasta el mes de marzo de este año, ha habido 4.448 casos de malaria, y de estos el 80% son causados por el Plasmodium vivax. Últimos reportes han señalado el incremento de resistencia a droga de este parásito y las complicaciones severas que está trayendo cuando afecta a los niños y a las mujeres embarazadas. Cuando se aplica una estrategia de control en un área geográfica determinada, los primeros casos en ser bloqueados el primer parásito en ser eliminado es falciparum. Pero sin embargo, se ha visto en estas áreas geográficas donde se ha llegado a controlar malaria y donde coexisten tanto vivax y falciparum, el vivax tiene la propiedad de o tiene una característica de ser resiliente hacia estas estrategias. Es decir, tiende a sobreponerse hacia algún cuello de botella que se produce en estas áreas geográficas. Por lo tanto, podemos decir que Plasmodium vivax es una especie resiliente a las estrategias de control que se vienen aplicando a nivel mundial. Entonces, una vez que, si bien es cierto, llegamos a una etapa en la cual podemos controlar a la malaria, es necesario seguir haciendo la vigilancia molecular, ¿sí? A nivel con herramientas genómicas o también con herramientas moleculares para poder justamente identificar aquellas redes de transmisión cuando se pueda producir algún brote, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas moleculares que se pueden utilizar para la vigilancia genómica, perdón, para la vigilancia epidemiológica, podemos mencionar a los SNPs y a los microsatélites. Los microsatélites son marcadores que se han utilizado muy frecuentemente para dilucidar, por ejemplo, la dinámica de la transmisión del Plasmodium vivax, para ver la estructuración geográfica del parásito, para poder conocer el origen geográfico de estas infecciones. Han sido muy útiles estos marcadores microsatélites, pero ahora en los últimos años se ha puesto mucho de moda también los SNPs, que son los polimorfismos de un simple nucleótido. Como podemos ver en esta figura número 2, esta es una representación gráfica de qué son los SNPs. Como podemos ver, una región codante del ADN, ¿sí? Donde encontramos zonas intrónicas y exónicas. Podemos ver la presencia de un nucleótido, en este caso la timina, y en el otro caso la citosina, y cuando se produce una mutación del tipo sustitución, ocurre un cambio de estos nucleótidos. Al ocurrir un cambio de estos nucleótidos, pues
podemos ver de que este marcador se convierte en informativo para determinados objetivos que uno quiere estudiar, ¿no? Estos SNPs se encuentran en regiones intrónicas, que son regiones no codantes, y regiones exónicas, que son regiones codantes. Entonces, estos SNPs se caracterizan por estar ampliamente más distribuidos a nivel de todo el genoma a comparación de los microsatélites, ¿no? Entonces, son candidatos como marcador que nos brindan una mayor seguridad y exactitud, o para hacer una mejor exploración de todo el genoma, en este caso del plasmodium. Si bien es cierto, la utilización de estos marcadores sirven para ver diversidad genética, por ejemplo, del parásito. Dentro de la diversidad genética, esa métrica que se utiliza para genética poblacional, se calculan en base a las frecuencias alélicas, ¿verdad? Entonces, estas frecuencias alélicas son basadas en la concurrencia de alelos que se encuentran en una zona geográfica. Entonces, hay alelos que tienen alta frecuencia y alelos que tienen baja frecuencia. Y hay otro grupo de alelos que tienen muy baja frecuencia, que se denomina los alelos raros. Entonces, en este artículo utilizaron el MAF, que por sus siglas en inglés, Minimum Allele Frequencies, que básicamente es la frecuencia de del alelo menos común en un determinado locus dentro de una población. Este concepto es muy importante tenerlo claro para poder entender el artículo. Por ejemplo, ¿cómo es que yo grafico un MAF? ¿O cómo es que yo entiendo un MAF gráficamente? Entonces, nosotros tenemos un locus de interés, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, un locus donde hay un alelo A de color azul y un alelo B de color rojo. Y dentro de una población de 14 individuos, estos dos alelos van a estar presentes en estos locus, ¿verdad? Entonces, tenemos alelos de color azul y de color rojo. Ahora, en total, si nosotros contamos, tenemos 28 alelos de la forma A y B, es la suma de los dos. Entonces, hay 14 individuos que van a presentar estos alelos. Y si nosotros contamos los alelos de color azul, tenemos que son 18 alelos de una cantidad de 28. Entonces, su frecuencia alélica simplemente es dividir entre esos 18 observados entre el total de alelos. Entonces, su frecuencia sería 0.64. Y del alelo B, que es del color rojo, podemos observar que son aquellos alelos que se encuentran 10 veces del total de esos 28 alelos, cuya frecuencia sería 0.36. Entonces, estos MAF se conceptualizarían como aquellos alelos que tienen la más baja frecuencia, ¿no? Y obviamente son los menos comunes porque no están presentes en todos los individuos en una población dada. Hecho esta aclaración, el autor propone como una problemática es que en los últimos años se han venido desarrollando diferentes barcodes SNPs, ¿sí? En publicaciones como podemos ver de Rodríguez del 2014, han utilizado un barcode mitocondrial, y el 2015 el de Barniecki, donde ha utilizado un barcode de SNPs que son nucleares. Perdón, este barcode es mitocondrial, el del 2014 y el 2015 son los nucleares. Entonces, Barniecki, si bien es cierto, desarrolló 42 SNPs, ¿sí? Estos 42 SNPs permitieron diferenciar estas poblaciones de parásitos de acuerdo a su origen geográfico. Pero esto es cuando utilizó los 42 SNPs. Pero cuando utilizó entre 28 y 14 SNPs, como se muestra en la figura B y C, no ha podido encontrar una diferenciación entre estos parásitos. Entonces, esto posiblemente se deba a que la base de datos donde se han construido estos SNPs no eran tan abundantes como lo son ahora. O sea, no había mucha información de genomas como hay ahora, o de secuencias que están subidos ahorita en las bases de datos, ¿no? Y asimismo, las cantidades de muestras que ellos han utilizado son muy pocas. Por lo tanto, el poder de estos 42 SNPs se pueden interpretar básicamente, o el bajo poder de estos SNPs
se pueden interpretar bajo esa problemática, ¿no? La poca cantidad de data que hay para analizar en las bases, de genes o de alelos o de genomas, y asimismo el bajo número de muestras que estas son utilizadas para validar estos SNPs. ¿Qué problemas tuvo Rodríguez en el 2014? Por ejemplo, él utilizó 417 secuencias mitocondriales, ¿sí? Y que estos han incluido 69 infecciones importadas, ¿sí? De estos 417 secuencias, utilizando un árbol filogenético, pudo determinar de que las muestras se clusterizaban o se agrupaban en 10 diferentes clústeres, como vemos de la A hasta la J. Sin embargo, hubo muestras, como podemos ver aquí, que están pintadas con estas rayas amarillas, que no han podido ser asignados a ningún clúster geográfico. Más o menos representa el 13% de las muestras total. Y representa el 20% de muestras que son importados, que sabían dónde ha sido la infección, pero sin embargo no se ha clusterizado. Entonces, estos problemas que tienen estos barcodes SNPs, como les mencionaba, es básicamente por esa poca cantidad de muestra y la cantidad de base de datos que estos analizan, ¿no? Entonces, esto queda como mensaje de que se deben todavía seguir buscando nuevos barcodes SNPs que se diseñen a partir de bases genéticas mucho más grandes, con más información, una mayor cantidad de muestras, ¿sí? Para poder desarrollar un barcode SNPs para que me permita hacer una mejor diferenciación, por ejemplo, en el origen geográfico. Entonces, los objetivos que se ha planteado el autor es desarrollar un panel de SNPs a partir de secuencias de Plasmodium vivas de diferentes partes del mundo para poder establecer su origen geográfico. Su objetivo específico fue utilizar un nuevo enfoque para seleccionar los SNP barcode que sean mucho más informativos, validar un panel de SNPs de manera in silico, con secuencias de muestras de diferentes lugares del mundo, y validar el panel con infecciones importadas para determinar su origen geográfico. Bien, la metodología que utilizó el autor fue básicamente analizó 867 aislados que se encontraban en esta base de datos, European Nucleotide Archive, y estas secuencias de estas muestras fueron alineadas con un genoma de referencia que es de Papua Nueva Guinea. Entonces hicieron un primer filtro de estos alineamientos de estos SNPs, donde excluyeron aquellos SNPs que se encuentran en regiones teloméricas, como por ejemplo los genes BIR, los genes PIR, que son donde hay alta presión de selección, ¿sí? Y asimismo aquellas muestras que eran que tenían dos genotipos diferentes o eran heterocigotos, y aquellas muestras pues que tenían data perdida, ¿no? Entonces se quedaron con 1.522.000 SNPs, y luego hicieron un segundo post-filtro de calidad donde se quedaron con 4.333 muestras y 720.000 SNPs. Ahora, estos 720.000 SNPs representan a 17 países que están ubicados en el este de África, sur de Asia, sureste asiático, de Papua Nueva Guinea, Sudamérica y Norteamérica, ¿sí? Si bien es cierto, hay un buen número de muestras, a excepción del sur de Asia, ¿no? Que solamente son 4 muestras. Entonces, el autor lo que hizo fue dividir estos SNPs, 720.000 SNPs, en 3 terciles de 240.000 SNPs cada uno. Y luego, dentro de estos SNPs, habían alelos no comunes que estaban en una frecuencia menor a 0.02
otro grupo de SNPs que estaban en una frecuencia de 0.02 a 0.007. Y por último, un tercer grupo de SNPs que estaban en una frecuencia de 0.07 hasta 0.45. Entonces, con estos, y se hicieron unos análisis, como análisis principal de componentes, para poder ver cuál de estos SNPs era mucho más informativo. Entonces, una vez que hicieron estos análisis, ellos se quedaron con aquellos SNPs MAF, o aquellos alelos no comunes que tenían una frecuencia mayor a 0.3, fueron aproximadamente 16,000 SNPs. Luego utilizaron un software, un nuevo enfoque con un software TagStern, que básicamente lo que hace este software es utilizar aquellos SNPs que tienen una mayor cantidad, un linkage desequilibrio, que los agrupa en bloques y que sean informativos. ¿Sí? Utilizan como 3 algoritmos diferentes para poder seleccionar aquellos SNPs, ¿no? Entonces se quedaron con 1773 y luego de estos le aplicaron un Machine Learning, un enfoque en Random Forest que le llaman, y se quedaron con 60 SNPs, y a este grupo de 720,000 SNPs seleccionaron también un grupo que tenía una diferenciación poblacional mayor a 0.7, ¿sí? Y aquellos SNPs que tenían este FST fueron solamente 11, ¿sí? Este fue un criterio que ellos evaluaron, y total haciendo 71 barcoding, ¿no? Con estos 71 SNPs son los que hicieron diferentes ensayos. Para validar sus SNPs, sus 71 SNPs, hicieron 2 tipos de ensayo. Un ensayo in silico con 60 muestras aislados de Malasia y 132 muestras de viajeros. Querían determinar su origen geográfico, y acá básicamente lo que querían ver es si es que estas muestras correlacionaban de acuerdo a su origen geográfico, ¿no? Estas muestras de los viajeros fueron detectadas de manera pasiva entre el año 2018 y 2019. Entonces, lo que voy a mostrar a continuación son los resultados que han obtenido a partir de estos 720,000 SNPs, y luego cuando iban depurando la data hasta encontrar estos 71 SNPs adecuados. Entonces, cuando ellos hicieron estos 720,000 SNPs, los probaron, mediante un análisis principal de componente, pudieron ver de que estos 720,000 SNP permite discriminar los orígenes de estas infecciones, ¿no? Cada círculo grande representa un continente, y cada colorcito representa a las muestras y de dónde son, ¿no? De dónde se han colectado esas muestras. Y como podemos ver, hay el 17.9% del análisis principal del componente 1, o sea, explica esta diferenciación, ¿no? Si bien es cierto, no es muy alto, pero permite discriminarlos entre orígenes. Luego lo que los puede diferenciar entre muestras de América, Oceanía, sureste de Asia, el sur, este y sureste de Asia, ¿sí? Y luego hacen a este análisis principal de componente, los subdividen, ¿no? Por cada continente. En el primer continente de Sudamérica podemos ver la agrupación de estas muestras de los países de América. Podemos ver una ligera diferenciación con las muestras de Brasil. Acá hay muestras de Brasil, de Colombia, de Perú y de México. Luego las muestras del sudeste de África y el sur de Asia, como podemos ver aquí, que si bien es cierto no hay una ligera diferenciación en estas poblaciones, ¿no? Los agrupan en uno solo. Los continentes del sureste de Asia, Myanmar, Camboya, Vietnam y Tailandia. Si bien es cierto, todos estos países son fronterizos, podemos ver que entre Tailandia y Myanmar hay una diferenciación entre estas dos poblaciones. Artículos desarrollados por UPALO el 2016
por ejemplo, cuando utilizó estas mismas muestras de Myanmar y Tailandia, cuando hizo la agrupación o la estructuración poblacional global, pudo ver que Myanmar y Tailandia se agrupaban en el mismo clúster, sosteniendo de que estas muestras eran lo mismo, tenían un mismo origen geográfico. Pero sin embargo, con estos 720.000 SNPs, vemos de que no, hay una diferenciación entre ellos. Luego el sur de Asia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Indonesia, también si bien es cierto, no hay una clusterización diferencial entre estos, ¿no? Pero sí los está agrupando en base a su origen geográfico. Luego, lo que les había mencionado en la metodología, hace 3 sets de, o sea, subset de SNPs en base a la frecuencia de estos alelos no comunes. El primer subset de SNPs estaban aquellos alelos no comunes en una frecuencia menor a 0.02. El segundo subset que estaba menor a 0.07 y el último tercer subset que estaban mayor a 0.007. Entonces, este es un árbol de neighbor joining generado para ver si las muestras se clusterizaban de acuerdo a su origen geográfico, ¿no? Como podemos ver aquí, el primer set, no, el primero y el segundo set no se observa esta clusterización. Pero si utilizamos aquellos alelos no comunes que se encuentran en una frecuencia mayor a 0.007, vemos que sí hay una presencia de estos clústeres, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de SNPs, son los que posiblemente sean los mayormente informativos y los que se puedan utilizar para generar un nuevo barcode. Luego, lo que hace aquí es si hay una relación lineal entre la distancia genómica total, es decir, utilizando estos, o sea, todo el panel completo de SNPs, o sea, estos 720.000 SNPs, versus la distancia genética generada por cada subset de SNPs, ¿no? Entonces, como podemos ver entre el primero y segundo set, no hay una correlación de Pearson, ¿sí? Mayor a 0.5. Pero sin embargo, nosotros podemos ver una correlación muy perfecta o fuertemente una correlación lineal de Pearson entre la distancia genómica total, utilizando los 720.000 SNPs, comparado y asimismo una relación con aquellos SNPs que tengan una frecuencia mayor a 0.007. El otro análisis que hacen es un análisis de Bland-Altman. Esto básicamente es un análisis o sea, ese análisis de Bland-Altman es un método geográfico que te permite comparar dos técnicas de medición sobre una misma variable cuantitativa, ¿no? Entonces, aquí lo que utilizan como gold estándar es el secuenciamiento son aquellos SNPs del genoma completo, o sea, esos 720.000 SNPs versus aquellos SNPs con diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, como podemos ver, entre el primero y el segundo, existe una sobreestimación de la distancia genómica generada entre el primer y segundo subset de SNPs. Sí, como podemos ver, los valores son negativos. Sin embargo, si utilizan aquellos SNPs que tengan un MAF mayor a 0.07, se ve que hay una subestimación de estos microsatélites. Es decir, que es muy parecido a la distancia genómica que se generan con estos 720.000 SNPs. O sea, el mensaje aquí es que utilizar estos SNPs que tengan esta mayor frecuencia a 0.07, determinar la distancia genética es casi igual que utilizando estos 720.000 SNPs, ¿no? Entonces, esto es lo que nos quiere dar a entender este análisis.
Ahora, esto es, hacen el mismo análisis, pero ahora con los 71 SNPs que ya han sido previamente, ha habido un análisis previo para quedarse con estos 71 SNPs. Entonces, como podemos ver aquí, este barcoding puede diferenciar, ¿sí? Estas muestras de acuerdo a por región y país, ¿sí? Que se clusterizan de acuerdo a su origen geográfico. Muestras de América, de sur de Asia, Oceanía y sureste de Asia. Luego hacen nuevamente este análisis de correlación lineal entre las distancias genéticas de estos 720.000 SNPs y estos 71 SNPs barcode. Podemos ver que hay una correlación de Pearson de 0.89, ¿no? Y nuevamente ese análisis de Bland-Altman, donde pueden encontrar que probar la distancia genética con estos 71 SNPs da lo mismo que probar estos 720.000 barcode. Luego, lo que ellos hicieron para validar estos 71 SNPs es hacer un análisis in silico para diferenciar muestras de la población de Malasia. Estas muestras previamente habían sido caracterizadas por microsatélites y luego analizadas por secuenciamiento masivo de estas muestras. Y ellos determinaron que hubo dos poblaciones, ¿no? Llamadas K1 y K2, que generaron un brote en Malasia. Entonces, con estos 71 SNPs y estas muestras, estas 60 muestras de Malasia, pudieron poder diferenciar entre las muestras del grupo 1 y del grupo 2. El grupo 1 es de color plomo y el grupo 2 de color medio amarillo. Pero sin embargo, acá hay una muestra, ¿sí? Que pertenece al grupo 2, pero se clusteriza o se junta junto con el grupo 1. Pero previamente, según los microsatélites y el análisis genómico, nos habían dicho que esta muestra pertenece, o sea, la muestra amarilla pertenece a este grupo amarillo. Entonces, han hecho otro análisis que es la distancia genética de estas muestras, de todas estas muestras, y pudieron ver que la distancia genética, justamente entre esta muestra amarilla, es alto a comparación de estas, diciendo de que posiblemente esta muestra no pertenezca a este grupo poblacional. Entonces ellos construyen un árbol Neighbor Johnny, y lo que pudieron ya demostrar es que esta muestra realmente no pertenece al grupo, a la población K2, sino pertenece a la población K1. Entonces, con esto demuestran de que estos SNPs son muy importantes o tienen un alto poder de discriminación y poder diferenciar entre una población u otra, pese a que ya han hecho un estudio previo con microsatélites y con análisis de secuenciamiento masivo. Esto le da un plus a estos 71 barcodes. Ellos ya han generado, ¿no? Luego ven los orígenes geográficos de 561 aislados de Plasmodium vivax en base a estos 71 SNPs. A este grupo incorporaron 132 muestras de viajeros, que son aquellas que están en estrellitas, ¿no? Como vemos en esta imagen. Entonces, como podemos ver, el prospectivo es más o menos lo que posiblemente sea su origen, ¿no? De estos viajeros previamente se habían dado la información dónde han estado y dónde posiblemente dónde se hayan infectado. Y como podemos ver aquí es que realmente sí asignó, por ejemplo, las muestras que provenían de Asia, estas infecciones importadas, sí, realmente sí pertenecían a la población de Asia, ¿no? Muestras que venían por ejemplo, del sur de Asia, realmente sí pertenecen a este grupo poblacional del sur de Asia. Y luego muestras de Sudamérica, muestras del sur de Asia, sur de Asia,
Entonces, como podemos ver, sí han podido discriminar los orígenes geográficos y asimismo asignar su origen a aquellas muestras importadas. En conclusión, se ha podido elaborar un panel de 71 SNPs de manera in sílica que brindan una información de origen geográfico e identifica parásitos relacionados dentro de países fronterizos, y esto ayuda a inferir eventos de transmisión e identificar focos de infección. Eso es todo. Gracias. Bueno, este es un mapa. Gracias, Robertson. Si alguien tiene alguna pregunta, puede intervenir. ¿Christopher? Sí, gracias. Hola Robertson, gracias por la presentación. Llegué un poco tarde, así que me perdí la primera parte. Mencionan los autores algo sobre el poder de discriminación, por ejemplo, un nivel geográfico menos extenso, porque aquí es entre continentes, entonces en cierta forma sería más sencillo, pero digamos que pensando en el proyecto de movilidad, ¿mencionan algún approach que se podría usar para llegar a un poder de discriminación mayor? Perdón, es que hay un poco de bulla en el laboratorio, disculpe. En realidad, los autores sugieren de que estos nuevos paneles de SNPs se siga probando con una mayor cantidad de muestras, ¿sí? O sea, llevar estos paneles de SNPs a otros países y que estos se prueben ahí, ¿no? No hacen una mención de que discriminar, por ejemplo, muestras solo de Perú, muestras solo de Brasil, por ejemplo. No mencionan eso en el paper. Simplemente es generar otro barcode que tenga una mejor resolución que otros SNPs. Pero la resolución, como te digo, no es discriminar muestras, por ejemplo, a nivel de una sola comunidad o discriminar de diferentes, no sé, departamentos dentro de Perú, por ejemplo. No hay todavía esa información, pero ellos mencionan de que se debería hacer, ¿no? Probando estos SNPs. Ok. Gracias, Christopher. ¿Alguien más? Eric. Sí, Robertson. Robertson, en esa gráfica del análisis de componentes principales de dos poblaciones en naranja y plomo, ¿Ya? algo que no me claro, esos colores ya fueron asignados previamente de un estudio con microsatélite mencionaste, ¿no? Sí, de microsatélites y secuenciamiento masivo. Sí, ¿Podría ponerlo, por favor? sí. Sí. Ya. Que no me queda claro porque mencionan que sí pueden distinguir, o sea, yo lo puedo distinguir ahí por los colores, pero si tú ves los puntos, en realidad, plomos más que nada, están bastante distribuidos. O sea, no. Yo podría decir que solo el grupo de que está en naranja sí se está clusterizando, pero el resto no necesariamente. O sea, en el análisis de componente principal, ¿no? Sí, Ya en lo que es realidad, como vemos, el árbol sí, sí parece que los agrupa. Sí. sí, en realidad como que fueran otra población, ¿verdad? Esto están en la parte de puntero. Sí, sí tienes razón, o sea, estas muestras es como que fuera otro clúster, ¿no? De Claro. repente, dentro de Malasia, dentro de este país, de repente estos de acá no pertenecen al mismo, a las mismas zonas geográficas, de repente, ¿no? O Sí, sea, porque el pueden neighbor tener, joining los agrupa, pero bueno, es un neighbor joining, ¿no? O sea, no es tan, no creo que sea muy, no sé cómo decir, cuál es la palabra potente, como para poder discriminar. Probablemente, como dices, ¿no? Sea un subgrupo más. sí, sean posiblemente otro grupo que es, o sea, pertenece al mismo país, pero de repente son de otra localidad. Pese a que ya microsatélites decían que sí, son un mismo grupo, ¿sí? Pese a que análisis genómico también decían que es un mismo grupo, ¿no?
pero con esto vemos de que no es tan cierto eso, ¿no? Te das cuenta que otro grupo, o tuviéramos que identificar de qué zonas realmente son estas para poder ver de repente hay una discriminación dentro de cada localidad y hay una especie de discriminación entre estas muestras, ¿no? Sí. Sí. Y lo otro que no me quedó del todo claro es ¿por qué hacían para qué era la comparación con los SNPs con el la frecuencia del elo menor? O sea, en base a esos rangos, comparado, y aparte lo que es el barcoding de 71. No me quedó del todo claro la... Sí, ya. Lo que ellos querían probar es una hipótesis, si es que la estructuración poblacional que ellos pueden observar es básicamente a que estos SNPs se están agrupando de manera aleatoria, ¿no? Y están generando alguna estructuración poblacional. Entonces, justamente como se agrupan de manera aleatoria, los han clasificado para ver realmente cuál de este grupo, en base a sus frecuencias, ¿sí? Es que realmente genera una clusterización verdadera, ¿no? Entonces, ellos hipotetizan eso. Entonces, la estructuración poblacional que vemos es posiblemente a que estos alelos, que son los muy raros de repente, son los que están permitiendo esa diferenciación. Entonces, vamos a probar la hipótesis categorizando a estos alelos, ¿no? En base a sus frecuencias, ¿sí? Entonces, ellos ven que aquellos alelos que tengan, alelos no comunes, que tengan un mayor MAF, son los que sí realmente van a formar esa clusterización geográfica, y no aquellos alelos raros o muy raros que realmente no forman ninguna estructuración. Solamente es para validar o comprobar esa hipótesis, ¿no? Solo por eso. Ah, de acuerdo, porque, sí, ¿no? Porque los 71 SNPs también fueron seleccionados en base al MAX, ¿no? Sí. Gracias, Eric. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo un comentario para Robertson. Robertson, creo que como miras al estudio de movilidad, si bien es cierto, claro, es para poder diferenciar, por ejemplo, entre parásitos que están altamente relacionados, probablemente cuando hagamos esto, el análisis bayesiano para ver clustering, lo más probable es que vayamos a encontrar que los parásitos incluso de diferentes comunidades donde hay alta movilidad van a pertenecer al mismo clúster. En ese caso, creo que el siguiente paso es empezar a trabajar, dejar un poco, no de lado, pero como siguiente paso empezar a ver filogenia. Y si puedes regresar a ese cuadro donde tienes el análisis de clústeres genéticos y el árbol filogenético, no sé si... sí, es ese. Sí, ahí el comentario de Eric fue bastante apropiado. En realidad, con el PSA no se distinguen dos, o al menos solo hay un clúster y el otro clúster está demasiado segregado. Pero si ves en el árbol filogenético, ahí claramente también te revela que no, o sea, sí hay un clúster, sí, el naranja, creo que es naranja o rojo, no distingo bien, pero el otro no es un clúster, propiamente dicho. Ves que hay diferentes subclusters. Entonces, es, es por ahí donde como vamos a tener que empezar a hacer el análisis, y empezar con la parte de genética poblacional y luego ya vamos a tener que entrar más de lleno a lo que es filogenia. Y lo digo porque también, como saben, el mes, bueno, otra vez no lo saben, el mes pasado estuve en Arequipa, estuvimos dando un entrenamiento en vigilancia genómica de tuberculosis y aprendí muchas cosas sobre tuberculosis. Y ellos cuando analizan muestras para ver, por ejemplo, quién infectó a quién, ellos hacen el análisis filogenético y logran, ellos agrupan sus clusters y ellos como es bacteria, el genoma es más pequeño, hacen whole genome sequencing y son capaces de detectar clusters con diferencias de 6 SNPs, por ejemplo, o 2 SNPs. Entonces, nosotros vamos a tener que usar un approach similar, claro, basado en un panel que, bueno, que todavía no lo tenemos, pero es para que lo tengas en mente Robertson.
ya debemos sí, hacer genética poblacional, pero ya en este detalle tenemos que hacer filogenia. Y tenemos que entender bien esos árboles filogenéticos como el que tienes ahí. Y bueno, es mi comentario. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Gracias, Christopher. Quizás, no sé, implementar para una futura sesión de Journal Club algún artículo relacionado a lo que menciona Christopher, ¿no? Que nos pueda un poco ver cómo se maneja este tipo de otro nivel, ¿no? Que es más la filogenia. Sí. Lo que puedo, perdón, lo que puedo hacer tal vez es hablar con Connor Mejan, que él nos dio charlas de filogenia, introducción a filogenética en este curso y tiene clases grabadas. Entonces lo que le voy a pedir permiso para poder compartirlas con ustedes y son bastante buenas, bastante pragmáticas, así que van a poder aprender más sobre filogenética. Gracias, Christopher. De verdad, gracias. Hay un comentario, Robertson, de Luis. No sé si lo puedas ver. Dice que, según recuerdo, la mayoría de muestras eran de sudoeste asiático. ¿Es posible que si se cambie la proporción y se usa más muestras de Perú o Sudamérica, el panel de SNP cambie? El MAF no necesariamente se va a conservar entre poblaciones de distintos continentes. Claro. Sí, obviamente este MAF va a variar entre muestras de si son aislados de Perú, si son aislados de Asia, ¿no? Obviamente sí hay un ligero cambio ahí, ¿no? O sea, va a depender, ahora, las muestras de Perú en realidad no dicen de qué partes de Perú son, ¿no? Creo que es Amazonía, pero no específicamente de qué zonas son, ¿no? Y obviamente, pero dentro de ese análisis también agrupan ciertos maps de muestras de Perú, ¿no? Ahora, ¿qué tan informativas son eso? Lo podemos ver en la gráfica cuando mostré el primer análisis principal del componente, no los puedes discriminar dentro de ellos, ¿no? O sea, los haces como un solo. También el análisis principal del componente no es algo que te explora al 100%, ¿no? O sea, no algo muy significativo, es algo más, más descriptivo, básicamente, ¿no? Entonces, quizás haciendo otros análisis mucho más exhaustivos, pudiéramos encontrar esas diferencias de repente. Para complementar, justo con lo que mencionas tú y Luis, como creo que también tiene relación con lo del MAFCO, ¿no? O sea, al ser pocas muestras, ponte de Perú, Sudamérica, si los SNPs son diferentes a los de Asia, van a ser menos frecuentes y de cierto modo puede que varios estén siendo filtrados por el MAF también, y por eso también tu panel está un poco más sesgado en la parte de Asia, ¿no? Y también por eso también en este PCA que podría sugerir, ¿no? Que podría llegar a diferenciar un poco en lo que es dentro de una población asiática, pero no necesariamente en lo que es otra población de Sudamérica o algo así. No. Sí, gracias, Eric. ¿Algo más que quieras comentar, Robertson? Sí. No, acá hay una pregunta de Julián, creo. ¿Qué características tienen aquellos SNPs que sean informativos? O sea, un marcador molecular para que sea informativo, básicamente tiene que tener la propiedad de tener, por ejemplo, tú puedes determinar de un SNPs su peak, ¿no? Su contenido de información polimórfica. Pero podemos determinar también de esos SNPs. Si estos tienen un peak mayor a 0.5, entonces decimos que se tiene la propiedad de discriminar entre una y otra muestra, ¿no? Pero en este caso estamos viendo a nivel mucho más global, ¿no? De un panel de 71 SNPs que se puede sacar de repente el peak de cada uno de estos, ¿no? Es una manera para poder caracterizar a estos SNPs, ¿no? Y obviamente
que estos SNPs estén distribuidos también alrededor del genoma, ¿no? De todo el genoma de Plasmodium viridis en este caso. No es otra característica para que sea considerado como un buen marcador, ¿no? Informativo. Muy bien, gracias Robertson. Gracias a todos por participar, por sus comentarios, por sus intervenciones. También por asistir, ¿no? Y escuchar. Les invito a la siguiente semana a presentar Diana Bazán. Y bueno, no sé si hay algún último comentario de parte de ti, Robertson, de alguien. Bueno. No te van a comentar. Perdón, yo no sé si está alguien aquí de los organizadores del Malaria Day del lunes. No sé si nos puedan decir un poco la dinámica, cómo lo vamos a hacer. Elizabeth o quién. Creo que Robertson, no sé quién más. En realidad estamos varios acá. Sí.